Bueno, estamos metidos en el capítulo 9 de Daniel, aunque veremos alguna cosa por otro lado, en esta profecía de las 70 semanas. Eh, Cuando los productores de cine, la gente en los cines quiere que las películas que ponen tengan una buena entrada, lo que intentan es crear una expectativa. Intentan crear una expectativa. Para eso buscan buenos actores, para eso hacen una especie de trailers, para que la gente tenga pues bueno, una expectación, ¿no? Eh, Ahora mismo, cuando estamos hablando de esta profecía de las 70 semanas, en sí misma esta profecía crea las mayores expectativas. ¿Por qué? Porque esta es una profecía en la que tiene que ver Cristo, nos está hablando de Cristo, nos está hablando del anticristo, nos está hablando de hechos históricos que ya conocemos, que han pasado, pero que eran acontecimientos que eran posteriores a la vida de Daniel. Vemos que fueron profecías que dijo Daniel que se cumplieron en su tiempo. Y esta profecía da sentido, o dicho de otra manera, si no entendemos bien esta profecía de las 70 semanas, si no la interpretamos bien, va a ser difícil que podamos interpretar todo lo demás. De hecho, hasta podríamos llegar a decir que todo lo que hemos estudiado del capítulo 2 del sueño que tiene Nabucodonosor, del capítulo 7 de esas cuatro bestias, todo lo que hemos hablado de estos imperios que se suceden unos a otros, tienen su sentido, tienen eh, vamos a decir, su coronación en la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas nos da el porqué prácticamente de todo eso. Ya hemos dicho que en el estudio anterior que cuando hablamos de semanas, semanas es una traducción que hace la Reina Valera, pero podría decirse la profecía de los 70 siete, porque realmente semanas o siete lo que para los judíos es una manera de contar las cosas. Ya explicamos cómo hay tantas cosas que se entienden en múltiplos de siete, ¿no? No solamente las semanas, sino el año del jubileo, el año sabático. Hay un montón de datos que tenemos por los cuales podemos asegurar, y prácticamente la mayoría de los comentaristas están de acuerdo, que de lo que está hablando aquí es de semanas de años, de hebdomadas. Las semanas de años se llaman hebdomadas, o grupos de siete, vamos a decir, se llaman hebdomadas. Eh, Además, por ejemplo, si en el capítulo 10 vemos versículos 2 y 3, dice Daniel: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, vemos que el término semanas es un término que se usa bastante, pero que cuando Daniel necesita saber, o sea, necesita decir que son días, lo explica. Y cuando está hablando de años, lo explica también. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. A ver, que
No, esto... Perdón, pero aquí he puesto yo un número que no es. Perdón, es en el capítulo 9, claro. Eso, el capítulo 9, que es el contexto de lo que estamos estudiando, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, mira lo que dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos que el contexto de lo que está diciendo aquí es un contexto en lo que Daniel se está expresando en años. Aparte ya vimos otros versículos en otros sitios. Vale, eso ya lo vimos la semana pasada, estamos de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo en semanas de años. Y otra cosa que vimos 4 fechas donde poner el principio, ¿no? Donde empezamos a contar esta profecía, y la única fecha que tiene sentido y la única fecha que realmente nos dice que hay una fecha, dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La única fecha en la que alguien es enviado a restaurar lo que es sobre el pueblo y sobre la santa ciudad es esta profecía que Artajerjes le da a Nehemías, ¿no? Eso lo vimos en el libro de Nehemías. Las otras tienen que ver con el templo, las otras 3 fechas. Así que esta fecha es el año 445 antes de Jesucristo. Si vemos el libro de Nehemías, ya nos da una fecha, ya nos dice que Artajerjes, en el año 20 del rey Artajerjes, fue cuando ocurrieron estas cosas. Artajerjes, lo sabemos por los libros de historias, comenzó a reinar en el año 465 antes de Jesucristo. Así que 20 años después fue cuando dio la orden a Nehemías de ir a reconstruir Jerusalén, el muro y todo lo de aquello. Esto fue el año 445. Como he dicho antes, esta es una profecía que incluye no solamente hemos hablado del anticristo, sino que incluye la primera y la segunda venida de Cristo. Y aquí tenemos que entender esto como una especie de cronómetro que se va a poner en marcha en este año 445 y en un mes concreto, en el mes que nos dice en el libro de Nehemías, ¿no? En el 1 de Nisan, que es el 1 de Nisan, que es lo mismo que hoy en día para nosotros es el 14 de marzo. El 14 de marzo de ese año 445 es cuando se pone en marcha este reloj, ¿no? Así que bueno, de ahí vamos adelante. También hablamos la semana de los 6 propósitos que están determinados aquí en el versículo 24. 3 propósitos se han cumplido ya en la primera venida de Cristo, que tienen que ver con el pecado. 3 propósitos que tienen que ver con el reino se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Hay gente, aquí, si uno le gusta estudiar y empieza a mirar cosas, verás que hay interpretaciones, muchas interpretaciones diferentes. En cuanto a todos los acontecimientos, y por ejemplo, si nosotros estas 6 cosas que están determinadas, si esto se ve de forma espiritual o de forma alegórica, pues algunos dirás que estas cosas ya se han cumplido en el pasado, antes del año 70. Pero nosotros lo que estamos viendo y
manera, nuestra hermenéutica, nuestra manera de interpretación es una interpretación literal. Si interpretamos la palabra de una forma literal, veremos que hay tres cosas, las tres últimas que ya dijimos el último día, que todavía no han sucedido: el ungimiento al Santo de los Santos, sellar la visión y la profecía y traer la justicia perdurable. Esas cosas literalmente no han sucedido en estos tiempos. No estamos viviendo en un mundo donde la justicia predomine, la justicia perfecta de Dios, ni esté completamente cumplida toda la visión y toda la profecía, que es lo que algunos quieren dar a entender. Y esto no será así hasta la segunda venida de Cristo. Así que tenemos esto. ¿De dónde venimos? ¿O dónde estamos? ¿Dónde está situado toda esta profecía? Bueno, sabemos que Daniel está viviendo los últimos años de la cautividad en Babilonia. Y la cautividad en Babilonia también es un evento muy importante, porque la cautividad de Babilonia se manifiesta, por un lado, la misericordia para unos y por otro lado el juicio para otros. Y veremos así muchos acontecimientos en la historia que no sabremos interpretar muy bien. Ahora hay una guerra y uno no sabe qué propósito hay con ciertas cosas. Bueno, muchas veces, no digo que sea este caso, pero muchas veces, por ejemplo, esta deportación de Israel a Babilonia fue juicio para unos, pero tiempo de bendición y de misericordia para otros. Además de esto, Israel, hasta que fue deportado a Babilonia, vivía en una nación, vamos a decir, teocrática, ¿no? Una nación donde Dios era lo más importante, aunque luego vivían de una manera, bueno, con muchos problemas de idolatría. Una de las cosas importantes, no vamos a meternos ahora, es estudiar las causas de la deportación a Babilonia. ¿Por qué Dios quiso que Israel estuviera deportada en Babilonia? Y si lo estudiamos, veremos que una de las causas fue que Israel no dejaba descansar la tierra. Esa fue una de las causas. Por eso, la deportación, el sacar a Israel de Babilonia, hizo que la tierra descansara 70 años. Esto viene en el libro de Crónicas. Y es una cosa curiosa, cómo Dios buscó el descanso de la tierra. Para Dios es un asunto muy importante este tema, pero no nos metemos ahora. ¿Cómo está Israel? ¿Cómo estaba Israel ahora? Pues bueno, Israel está en una situación como podemos estar nosotros. Están en una situación donde el gobierno no es, vamos a decir, un gobierno cristiano, no es un gobierno que busca hacer la voluntad de Dios, sino uno que lo persigue, uno que quiere, en aquel caso se llamaría babilonizarles, quería influirles con su cultura, con todas las costumbres, el idioma, los alimentos. Y además los judíos no tenían templo, no podían juntarse para realizar, tenían que adorar las estatuas que hacía Nabucodonosor. O sea, era un ambiente hostil, era un ambiente hostil. Bueno, vamos a decir, bastante más parecido que Israel en condiciones normales a lo que vivimos nosotros. O sea, lo único que tenían eran ellos mismos y su propia relación con Dios. Esa es la historia. Ellos y su propia relación con Dios. Bueno, estamos en el capítulo 9. El capítulo 9, en el versículo 25, ahora sí que ya hay que empezar a apuntar. Ahora tenemos que empezar a apuntar. Aquí nos habla de 3 periodos de tiempo. Aquí en el versículo 25, 2 y en el versículo 27, otro. Aquí dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas. Ahí es lo primero que tenemos que poner, 7 semanas. Y 72 semanas. Debajo de las 7 semanas ponemos estas 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego tenemos el versículo 27, y por otra semana, este es el tercer periodo de tiempo. Si lo continuáis hacia adelante, las 7 semanas corresponden a 49 años, que es cuando se edifica el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Las 62 semanas corresponden a 434 años y una semana equivale a 7 años. En total son 490 años, de los cuales se han cumplido las dos primeras cantidades, o sea, en total se han cumplido 483 años. Repito, 7 semanas, 49 años es lo que se tardó en edificar la plaza y el muro. Esto lo podemos comprobar históricamente. 62 semanas después habrá otro acontecimiento y es el tiempo donde se quitará la vida al Mesías. Esto es lo que vamos a comprobar hoy. Y después de quitar la vida al Mesías, dice otra cosa en el versículo 26 para situarnos dónde estamos hablando, ¿no? Dice, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto es lo que hemos dicho. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Segunda parte del versículo, cuando habla de un príncipe que ha de venir y que destruirá la ciudad y el santuario en el año 70, 28 años 38 años después de que Jesús fue crucificado, después de que gobernaba Nerón. El que sucedió a Nerón era Vespasiano, y el hijo de Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, ese fue el que vino, enviado por su padre, a sofocar ciertas rebeliones que había en Jerusalén, y destruyó Jerusalén, el templo, y fue el momento en el que todo el pueblo de Israel fue más o menos, fue la diáspora, fue esparcido por todas las naciones. Esto es un dato histórico. Desde entonces, Israel no ha tenido templo. De hecho, el otro día comentábamos cómo algunas personas lloraban por el templo, lloraban por la reconstrucción de Jerusalén, y poco a poco se juntaban en un sitio, en una parte que había quedado, en unas ruinas que habían quedado, que es lo que hoy es el Muro de las Lamentaciones, y desde entonces lloran y gimen ahí los judíos ortodoxos por la reconstrucción del templo y por la posesión de toda la tierra que Dios les había prometido. Así que tenemos esto como un dato que confirma todo lo que estamos viendo. Así que desde el año 445 hasta el tiempo en el que Jesús ha muerto, esto es un tiempo que va seguido, es un tiempo que va seguido. Luego vamos a ver estos años. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿por qué a partir de aquí se han cumplido 483 años, pero la última semana decimos que está en el futuro? ¿Por qué el reloj no sigue contando sin parar? ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos esto así? Bueno, hay una razón y quiero que lo veamos ahora. Lo primero es que
distribución de estos tiempos, como he dicho antes, hay gente que depende de su posición, los amilenaristas o los preteristas, algunas veces tienen la necesidad de encajar ciertos acontecimientos en un tiempo determinado para que coincidan con su interpretación de los acontecimientos del futuro, sobre todo. Para eso, ¿qué hacen? Pues, como he dicho antes, alegorizan, ponen de forma figurada, lo hacen con figuras retóricas, o sea, no buscan la literalidad de los acontecimientos. Nosotros lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a buscar entender esto de forma literal, ¿no? Lo primero, otra cosa que tenemos que saber, ya sabemos de las semanas de 7 años, y es que estamos hablando de un calendario. Nosotros vivimos en un calendario gregoriano. Los años de 365 días es calendario gregoriano, y estos meses de 30, otros de 31, en febrero 28, 29, todo eso pertenece al calendario gregoriano. Pero lo que está escrito en la Biblia, sobre todo generalmente, está en un calendario que se llama juliano. El calendario juliano es un calendario que incluyó Julio César, y este calendario, más o menos, aunque también hay otras partes, es como los judíos entendían esto, los años de los calendarios julianos son años solar y lunar, tienen las dos interpretaciones, de 360 días. No son 360 días, son 360 días. Y todos los meses son meses de 30 días. Esto, si queréis, para que veáis de dónde nos sacamos esto, podemos ir al libro de Génesis, capítulo 7. Capítulo 7 de Génesis, versículo 8. Versículo 11, perdón. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bueno, quiero que aquí os fijéis principalmente en la fecha exacta. Dice que es el año 600, que es el mes segundo y que es el día número 17. El 17 del mes segundo del año 600. Es cuando empieza el diluvio. ¿Qué nos dice el versículo 24 de este mismo capítulo? Nos dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, desde que empezó a llover hasta que terminó todo y desaparecieron las aguas y el arca ya se posó sobre el monte Ararat, pasaron 150 días. Y luego en el capítulo 8, versículo 4, dice otra cosa. Y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Cuándo había empezado a llover? En el mes segundo. Del mes segundo al mes séptimo tenemos 5 meses. Vale, a los 17 días del mes, o sea, el mismo día que empezó a llover en el mes segundo, dejó de llover en el mes séptimo. O sea, pasaron exactamente 5 meses. Y estos 5 meses equivalen a 150 días que nos ha dicho el versículo 24. Si dividimos 150 entre 5, nos dará 30. Así que aquí podemos ver que son meses
de 30 días, ¿no? Y hay otros textos donde podríamos mirarlo, pero perderíamos mucho tiempo. Volvemos a Daniel, capítulo 9. Antes hemos hablado del reloj. ¿Por qué hablamos de un reloj que de pronto ha recorrido 400 o ha estado funcionando durante 483 años y de pronto se para y no va a volver a funcionar? Bueno, aquí estamos nosotros también. Aquí hay un reloj para los gentiles, ¿no? Y vamos a ver una cosa, ¿no? En el capítulo 9, todo lo que estamos viendo aquí en esta profecía de las 70 semanas es, como he dicho al principio, algo que tiene que ver con el resto del libro de Génesis. Por ejemplo, si os acordáis, lo que hablamos del sueño de Nabucodonosor, cómo las piernas de hierro representaban al Imperio Romano y había una especie de extensión del reino que eran los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. No habla de un quinto imperio, es como una prolongación, una extensión, como otra cosa, pero que pertenece a la misma. Si vemos en el capítulo 7, nos habla de lo mismo. O sea, más o menos los sueños, las visiones del libro de Génesis, de Daniel, perdón, están dirigiéndonos a este tipo de pensamiento, a que, bueno, el último imperio, el cuarto último imperio es el Imperio Romano y después no hay otro quinto imperio, sino una continuación de este. ¿Qué pasa? Que esa continuación hay una separación en el tiempo. Hay una separación en el tiempo. Y no vemos en los tiempos del Imperio Romano un tiempo donde hubo ese tipo de alianzas de hierro y barro cocido. No hubo ese multitud de reyes que partes son débiles, partes son fuertes. Todas las cosas que nos habla el capítulo 2 o el capítulo 7, todas esas cosas no las vemos en el mismo contexto, en la misma línea de tiempo que pasó hasta donde llegó el Imperio Romano. Lo vemos ahora, es ahora cuando lo estamos viendo. O sea que nosotros históricamente e intelectualmente podemos ver esa separación en los tiempos. Podemos ver ese tiempo en el futuro, ¿no? Porque además habla de cosas que ahora no se cumplen. Habla de un tiempo donde habrá 10 reyes o 10 reinos o 10 países y de ellos saldrá el cuerno pequeño que derrotará a 3 de esos países y se hará el anticristo con los otros 7. Bueno, todas esas cosas todavía no las hemos visto. No sé si las veremos, pero bueno, aparentemente todo va un poco encaminado hacia ese tipo de situación en Europa. De hecho, ya lo hablamos el otro día. Vemos que, por ejemplo, esto es un dato nada más. No quiero decir nada, no opino nada. Pero hay una proliferación de la derecha o la extrema derecha, como la llaman algunas. En Francia, Marine Le Pen. Aquí Vox, hoy forma parte del gobierno de Castilla y León ya, el grupo de Vox. Hoy en Suecia los de la extrema derecha estaban queriendo quemar el Corán. Hay una proliferación y la extrema derecha normalmente es anti-europeísta. No sería raro que algunos países se quisieran salir de la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, no sabemos si esa puede ser una razón o lo otro. No nos metemos ahí. Así que, como digo, tiene sentido pensar
en un reloj profético para los judíos que se ha parado cuando Cristo murió y cuando luego pasó en el año 70 la destrucción de Jerusalén y del templo. Y que se vuelva a poner en marcha, como cuando nos dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando se confirme ese pacto, se volverá a poner en marcha ese reloj. ¿Qué ha pasado entre una fecha y otra? ¿Qué pasa entre cuando muere el Mesías, luego ocurre la destrucción de Jerusalén y del templo, hasta el momento en el que el anticristo firme ese tratado de paz con muchos? Bueno, que se ha puesto en marcha, se ha parado el reloj de los judíos y se ha puesto en marcha el reloj de la Iglesia. Nuestro reloj. Es el tiempo que Dios ha determinado de alguna manera para que se cumpla todo lo que se tiene que cumplir sobre los gentiles, sobre la plenitud de los gentiles, ¿no? Entonces ahora estamos en ese tiempo, en el tiempo donde especialmente la Iglesia, Dios está trabajando sobre la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles no son todos los gentiles, son todos los gentiles que se van a salvar, pero no todos, evidentemente no son todos. Ya nos acordamos que el camino es estrecho y que la puerta es estrecha y angosta y no es ancha, ya lo sabemos. Pero tiene sentido que haya un reloj que se ha parado, que actualmente está parado, el de los judíos, y que, pues, cuando se firme este pacto de lo que habla el versículo 27, empezará a ponerse en marcha otra vez y entonces, bueno, según creemos, no todos, es el tiempo en el que a lo mejor se parará ese tiempo de los gentiles porque será el arrebatamiento de la iglesia, aunque algunos piensan del arrebatamiento que puede ser a la mitad de la semana. Pero bueno, en eso no nos vamos a meter ahora. ¿Qué dice el versículo 27? Por otra semana, esa última semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Significa que forzosamente en ese tiempo el templo, el tercer templo, que ahora no existe, tendrá que estar reconstruido. Tiene que haber una reconstrucción del tercer templo, porque si no, no se puede sacrificar. Israel no puede sacrificar en ningún sitio que no sea el templo. Y la otra circunstancia es, como dijimos el otro día, no se puede construir el templo en ningún sitio que no sea en el monte Moriat, o lo que es lo mismo, la explanada de las mezquitas, que están las mezquitas, y además es un terreno que está protegido por la ONU. La ONU prohíbe a Israel meterse ahí y hacer cualquier cosa. Por eso Israel todavía no está completamente liberado, vamos a decir. Hay un escritor que trabajaba para la policía inglesa, se llamaba Sir Robert Anderson. Tiene un libro interesante que se titula El príncipe que ha de venir, y él hizo un estudio respaldado, o sea, buscando los datos en la Enciclopedia Británica, y estuvo estudiando todo este tema de las fechas para poder determinar específicamente este asunto de las 70 semanas. Y vamos a ir viendo algunas cosas. Primero, ¿qué nos dice Lucas en el capítulo 3? Lucas en el capítulo 3. Hay que apuntar ahora, ¿eh? Hay que empezar a apuntar.
Capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, lo demás no nos interesa. Sabemos que es el principio, es el ministerio, es cuando está empezando el ministerio de Juan Bautista y es el año cuando empieza el ministerio de Jesús. Entonces, ya veis que Lucas da un lujo de detalles aquí, de fechas, de que nadie puede cuestionar que Dios está interesado en que sepamos qué momento histórico, en qué año concreto, con todos estos datos que nos da aquí, Dios está interesado en que sepamos en qué año Cristo va a empezar su ministerio. Este año, este tiempo, es un año, el año 28 después de Cristo, y es un año que empieza el 19 de agosto. O sea, yo lo digo desde el calendario gregoriano, interpretamos el calendario juliano, ¿eh? No sé si me explico. O sea, yo no puedo dar la fecha del calendario juliano, doy la fecha del calendario gregoriano, luego sí lo haremos. Así que este dato que da Lucas aquí es el año 28, el 19 de agosto del año 28. Por lo cual, si este es el tiempo en el que empieza este ministerio, la primera Pascua se hace en el mes de Nisán, que es el primer mes para los judíos. Entonces la primera Pascua fue en el año 29, en el mes de Nisán del año 29. Esto no son mis datos, son los datos que visto por la enciclopedia británica, este hombre que es al que la mayoría de los estudiosos hacen referencia a este Robert Anderson. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve saber que la primera Pascua fue el mes de Nisán en el año 29? Sabemos que la crucifixión de Jesús fue 3 años más tarde, porque empezó el ministerio justo con una Pascua, con la primera Pascua que Jesús celebró, y 3 años más tarde, en el año 20, del año 29, estamos diciendo que Jesús, más o menos, en el año 32, es cuando el momento de su crucifixión, porque él tuvo estas 3 Pascuas, la Pascua de o sea, 29, 4 Pascuas, la del año 29, 30, 31 y 32. Bueno, vamos viendo detalles. Entonces, si sabemos el punto de partida de la profecía, que es en el año 445 a.C., en el mes de Nisán, es lo que nos dice el libro de Jeremías, y cuando no dan la fecha, lo que generalmente interpretan los comentaristas es que está refiriéndose al primer día del mes. O sea que si el primer día del mes de Nisán del año 445 es cuando empieza a contar esta profecía, o lo que es lo mismo, pasado al calendario gregoriano, el 14 de marzo del 445 a.C., según el calendario juliano, lo que hemos estado diciendo, daros cuenta una cosa, si os dais cuenta, cada año la Semana Santa cae en tiempo diferente. Eso ya lo veis, o sea, una vez es bueno, en días diferentes.
es porque la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa para determinar la Semana Santa no usan el calendario gregoriano, usan el calendario juliano. Esto es una curiosidad, pero para que veamos la importancia que ha tenido siempre este tipo de calendario, ¿no? Juliano. Entonces, según este calendario juliano, en el año 32, que es cuando decimos cuando vemos que Cristo ha muerto, la Pascua cae el 6 de abril de ese año, del año 32, o lo que es lo mismo, el 10 de Nisán. Así que tenemos el punto de partida y el punto de llegada. Punto de partida, el 1 de Nisán del año 445, punto de llegada, el 10 de Nisán del año 32 después de Cristo. Dicho de otra manera, punto de partida, 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Punto de llegada o de final, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Así que aquí ahora podemos empezar a hacer cuentas. Lo primero, hacemos las cuentas del año 445, donde se dio la orden, el momento en el que empieza la profecía, hasta el año 32, si lo sumamos, nos da 477 años. Esto hay que apuntarlo si queréis verlo, si no yo os puedo mandar un escrito. Del 445 al año 0, vamos a decir, y del 0 al 32 hay 477 años, pero el año 0 no se cuenta, no existe. O sea, se pasa del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Así que, en total, lo que está profetizando Daniel es un tiempo de 476 años. Bueno, luego vamos a ver lo que profetiza Daniel. Vamos a ver estas cuentas, viendo los calendarios, a dónde nos llevan. 476 años. Si esto se multiplica por 365 días al año, 365 días al año por 476 años, nos da un total de 173.740 días. 173.740 días. Claro, las fechas no coinciden, porque la salida de la orden hemos dicho que empieza el 14 de marzo y el tiempo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que es donde se cuenta, esa es la última semana de Cristo, es el 6 de abril. Del 14 de marzo al 6 de abril, si contamos los 2 días, son 24 días más. Y si se cuentan los años bisiestos, son 116 años más. Entonces, yo hago la suma para que no la tengáis que hacer. 173.740 días, más 24 días de la diferencia de los meses, más 116 días de los años bisiestos, nos dan una cantidad de 173.880 días que pasaron desde la orden hasta el Mesías príncipe. Estamos hablando de esos 483 años que profetizó Daniel. Y esos 483 años, que son 62, volvemos a ver el versículo 25, 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas, 69 semanas por 7 años, cada semana son 400
483 años. Si 483 años, que es de lo que nos está hablando la Biblia, la cuenta que hemos hecho antes es la cuenta que hacemos por el calendario. Si ahora contamos estos 483 años por 360 días del calendario juliano, la cantidad que nos da es 173.880 días. O sea, vemos que coincide perfectamente los tiempos que la Biblia misma nos está aportando, nos está diciendo cuándo sale la orden para restaurar el templo, y nos dice también, sabemos por lo que hemos visto en Lucas, cuándo es la Pascua, porque Cristo muere la semana de Pascua. Entonces se cuenta desde ese día que hizo la entrada triunfal, hasta ese día que hace la entrada triunfal en Jerusalén es cuando se hace la cuenta. Bueno, esto a alguno igual no le da importancia, pero tiene importancia, como he dicho al principio, en el sentido de que Dios sí que quiere, sí que está interesado en que sepamos en concreto con esta profecía el cumplimiento perfecto de los tiempos. Y además, lo que he dicho también antes, es que nos está dando un lujo de detalles para que podamos saber y para que podamos tener la seguridad, la certeza de cómo se cumplen las profecías. Entonces, aquí vemos una profecía cumplida, y no es una profecía sobre un solo acontecimiento. Aquí estamos hablando de la restauración de la plaza y el muro. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Estamos hablando de la venida de Tito. Estamos hablando de la venida del anticristo. Estaba hablando de la mitad de la semana cuando el anticristo se manifestará, y estamos mirando al final cómo será la segunda venida de Cristo. O sea, estamos hablando de una serie de acontecimientos que van a marcar todo lo que vamos a estudiar en el futuro en cuanto a esa última semana. Así que son datos muy importantes. Y como he dicho antes, de la misma manera que vemos en los otros capítulos de Daniel, vemos cómo ese cuarto imperio, y del cuarto imperio y la extensión del cuarto imperio, lo que sigue es la venida de Cristo. Aquí es lo que nos está diciendo. Y nos lo está diciendo proféticamente y nos está dando fechas. La única cuestión aquí es un reloj que está en marcha, un reloj que es nuestro reloj, que es un reloj de misericordia, vamos a decir, donde Dios está esperando que mucha gente pues pueda convertirse, y hasta el día en el que Él decida venir y arrebatar a su iglesia. Y entonces se parará ese reloj y empezará otra vez el reloj de los judíos, y todos estos acontecimientos que faltan por cumplir, esas tres cosas que hemos visto en el versículo 24, la justicia perdurable, el sellar la visión y la profecía y el ungir al santo de los santos, veremos que se cumplirán de una manera perfecta. Y nosotros estaremos presentes, porque la Iglesia vendrá con Él a reinar en el milenio. Así que aquí hay acontecimientos que ya sabemos cómo va a ser, ya tenemos un anticipo de la película. Esto debe de crear sí una expectación sana en nosotros, de deseos de conocer más las cosas, y bueno, insisto un poco a veces por el desprecio, no sé si la palabra es desprecio, que se hace a todo el asunto profético, porque el asunto profético está en la Biblia y está determinado,
Y podemos ver un montón de versículos en los evangelios donde tantos detalles, tantas fechas, tantas cosas que nos está dando Dios. ¿Por qué Dios quiere que sepamos ciertas cosas? Hay cosas que las vamos a ir sabiendo, otras igual tardaremos en saberlo o no lo sabremos, no puedo asegurarlo. Pero lo que sí sé es eso, el interés que Dios tiene en que conozcamos todo aquello que Él quiere que conozcamos, ¿no? Así que, bueno, más o menos con esto terminamos el estudio de las 70 semanas y, bueno, posiblemente haremos un poquito más las semanas siguientes sobre el libro de Daniel para ver cómo sigue rematando y ya nos meteremos en el estudio de eso, de la semana de la gran tribulación. Todos los acontecimientos que va a haber en esa semana de la gran tribulación. Estamos hablando del rapto, del tribunal de Cristo, del juicio de las naciones, de las bodas del Cordero, de la segunda venida de Cristo. Bueno, muchos y muy importantes acontecimientos. Bueno, gracias por la paciencia. Sé que hoy me he alargado un poquito más. He intentado ir un poco rápido. Estos números, yo los tengo puestos en una hoja si alguien los quiere, o te los mando a ti, Pedro, y que se los envíes a todos. Y bueno, porque lo tengan, porque sepan hacer un poco las cuentas, cómo las hago yo. Y bueno, cómo las hago yo, no, cómo las hacen Sir Robert Anderson y la mayoría de la gente. Carballosa también. Lo que pasa es que algunos empiezan en vez de en el 445 en el 444 y otros se van antes, o sea, pero bueno, este hombre le tienen como el hombre que más ha investigado y se ha profundizado en todo este tipo de detalles, sobre todo para saber las fechas en las que empezó a gobernar Artajerjes, y eso es lo que bueno, de ahí es donde sacamos toda la información, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y espero bueno, que os haya gustado y bueno, que se haya podido entender. Un abrazo para todos.